Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Hace algunos meses hubo una actividad en la cual tuve la suerte de estar y de esa manera uno empieza a entender un poco más algunas cosas. Esa actividad se trató de un abrazo simbólico al Hospital Maciel, protagonizado por un grupo de pacientes bariátricos. Y uno dice, bueno, en definitiva, quienes lo vemos de una mirada muy llana al tema, pensamos, bueno, es un tema de, en algún caso puede haber algún componente genético, pero siempre cometemos la torpeza de pensar que hay un tema de voluntad o de hábitos o de cosas que se pueden cambiar en uno mismo. Y resulta que no, y eso fue lo que aprendí ese día, ¿no? Que muchas veces cuando hay un cuadro de obesidad mórbida, hay muchos factores que influyen y que hay herramientas que no pueden aplicarse aisladamente, que hacen falta muchas para devolver cierta calidad de vida y cierta posibilidad de una mejor salud a quienes padecen de este problema. Bueno, ¿y por qué toda esta introducción? Porque hace poco se publicó, y eso es lo valioso de todo esto, de tener ciencia en Uruguay, una investigación generada entre el Instituto Pasteur de Montevideo y el Hospital Maciel, la Facultad de Medicina, que está inserta también con varias de sus cátedras en el Hospital Maciel, sobre un precursor que podría indicar mayor o menor éxito en determinados tratamientos, puntualmente cirugía bariátrica, a la hora de tratar a pacientes con obesidad mórbida. Dicha esta extensa introducción que no quería dejar de hacer, le agradecemos muchísimo al doctor Gustavo Bruno, al doctor Leonardo Santos del Hospital Maciel, del Instituto Pasteur de Montevideo, firmantes de un grupo grande de investigadoras e investigadores que llevó adelante esto que, en definitiva, es una proteína. Es una proteína, a ver. Es una proteína que nosotros identificamos como un posible marcador que pueda predecir, medido por el índice de masa corporal que tienen los pacientes a los 6 meses de la operación, de la cirugía bariátrica, puede llegar a predecir la evolución, si va a ser más favorable o menos favorable en función de los niveles de la proteína. O sea, el primer entendido acá es que no siempre un paciente que atraviesa el proceso de cirugía bariátrica tiene un resultado exitoso. Bueno, no. En realidad, ahí tenemos que entender lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad es la obesidad. Y la obesidad hoy está definida como una enfermedad crónica. Por lo tanto, en teoría no tendría curación. Tiene remisiones, tiene empujes, y eso es lo que va transitando el paciente en el correr de su enfermedad. Y como enfermedad crónica también tiene distintos escalones terapéuticos. O sea, el primer escalón, cambio de hábito, ejercicio físico, con terapias cognitivo-conductuales. Segundo escalón es ya tratamientos farmacológicos, que hoy hay un montón de tratamientos farmacológicos que son muchos, están en boga, nuevos, que en el país todavía no están estos últimos, como el semaglutid, los inhibidores de GLP-1, que realmente han mostrado un resultado muy bueno en el tratamiento de la obesidad, después tendrán otros problemas. Y el tercer escalón, o el cuarto, depende cómo uno lo mire, es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una herramienta válida para el tratamiento en el mundo entero, ¿no? Y eso es la realidad. Lo que sí tenemos que entender que no todos los pacientes se tratan igual y entender que el tratamiento debe ser individualizado en función de cada uno de nosotros, encontrando cuáles son esos determinantes más relevantes que nos llevan a tener esa obesidad mórbida. La cirugía bariátrica funciona muy bien, pero es una herramienta. Dentro del programa, que después podemos hablar un poco, es una parte más. Es el eje, pero es una parte más. Hay terapia cognitivo-conductual con psicólogos, hay tratamiento nutricional con nutricionistas que lo siguen a largo plazo, están tratamiento médico, tratamiento quirúrgico. Es parte de un todo, ¿no? Pero sí, es el eje. Y no todos responden. Encontrar estos biomarcadores o trabajar en buscar estas cosas que nos hagan individualizar los tratamientos pueden hacer que los tratamientos sean más eficientes. Bien, ¿en qué consistió la investigación? Bueno, nosotros tuvimos acceso a muestras de sangre de los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía bariátrica. Tuvimos acceso a muestras, a los pacientes se les tomó sangre el día antes de la operación, en realidad el mismo día de la operación, y 6 meses después de la operación. Esas muestras de sangre fueron analizadas, se le hizo los análisis de rutina que se le hacen a ese tipo de muestras. Y además a nosotros nos interesó buscar o medir
los niveles de esta proteína FSTL1, que nosotros ya veníamos trabajando en el laboratorio y pensamos que puede llegar a ser importante en lo que es la regulación del metabolismo. Y bueno, como en realidad nosotros nos interesaba esta proteína y teníamos las muestras de pacientes, y bueno, nos tiramos al agua en ver cómo estaban los niveles de esta proteína, y fue así como surgió al analizar y cruzar los datos, porque nosotros, el artículo habla de FSTL1 y bueno, esa correlación que se vio, pero además de FSTL1 se midió la glicemia de los pacientes y otros indicadores en sangre. Y bueno, y en modelos matemáticos que se desarrolló por parte del equipo, por Lucía Spangenberg, logramos obtener esta correlación que hay entre los niveles de la proteína y el éxito de la cirugía bariátrica. De nuevo, disculpen que cuando se habla de éxito, como dijo Gustavo, en realidad la cirugía bariátrica en todos los casos de estos pacientes fue exitosa, ¿no? No es que... Pero claro, bueno, el tema es, como ustedes bien decían en el arranque, se trata de una enfermedad crónica y lo que hay que ver es la evolución en el tiempo. No solamente si la cirugía sale bien, sino si en definitiva el paciente gana en recuperación ante esa enfermedad. Sí, exactamente. Y justamente eso, la ausencia o la presencia de esta proteína es la que predispondría a una mejor tasa de éxito. Bueno, si es que lo dije bien. Lo que propone el artículo sí. es, pone sobre la mesa la posibilidad de que sea un biomarcador. Bien. Hay que tener en cuenta las limitaciones del trabajo. Nosotros trabajamos con un número reducido de muestras de pacientes y consideramos que sería bueno validar o seguir investigando para considerar que este biomarcador sea justamente eso. Y nada, y de nuevo, como decía Gustavo, en realidad el éxito en sí no depende de los niveles de la proteína. Lo que nosotros encontramos es esta relación que hay entre los niveles y la ganancia de peso de los pacientes. Ok. Vos decías, Gustavo, que esto es una batería de especialidades que intervienen para colaborar en el tratamiento de esta enfermedad, que van desde la psicología, la nutrición, la medicina, la biología molecular, en este caso. ¿Cómo es el periplo? Vos un poco lo ensayaste, es decir, bueno, se trata con personal que lo ayuda en la nutrición, con gente que lo ayuda en el cuidado físico. Mirá, nosotros en el Maciel tenemos desde el 2015 un programa definido, formado, con todos sus argumentos y sus documentos en dirección, donde se especifica bien cómo funciona. Los cirujanos en sí, las primeras cirugías bariátricas se operó en el 2008 en el Maciel, o sea que hay un trayecto ya bastante largo que se ha caminado con Gustavo Rodríguez, Pablo Balsa-Giacomo, que son los cirujanos líderes del programa. Pero en el 2015 formamos el programa, que ingresamos, yo soy internista, ingresamos los internistas y otras especialidades, y hoy hay 6, 7 especialidades médicas distintas que trabajan en el programa. El paciente llega al Maciel de todo el país, ¿no? de salud pública, que eso no es una paradoja, no sé si llamarlo paradoja, pero es algo interesante, que, está bueno, que hoy en salud pública se cuenta con un tratamiento especializado de una patología muy prevalente que en el sector privado no lo brinda y que de hecho si uno no es de salud pública y lo quiere adquirir lo tiene que pagar como privado. Claro. Y los pacientes en el Maciel o en ACE, los usuarios de ACE en general, claro, lo tienen sin costo, ¿no? Eso es una bandera que tenemos que marcar porque realmente... Sí, que conocer, ¿no? Sin duda. No porque sea financiamiento público, privado o mutual, está privado de tener esto, que no es la única cosa que distingue al Maciel, pero esta es una de las más valiosas. No, tiene otras, por supuesto, pero esta es una de ellas. Sí. Y está metida en la Facultad de Medicina. O sea, yo soy Facultad de Medicina también, soy empleado del Maciel, pero soy docente de Medicina, como Rodríguez, como Balsa-Giacomo. Y el paciente de todo el país de ACE llega al Maciel, tenemos un circuito de consultorios en línea, pasa por los cirujanos, por la nutricionista, por los internistas, por nosotros, le hacemos la valoración de lo que es la enfermedad obesidad y todas las comorbilidades que la obesidad tiene, hipertensión, diabetes, apnea del sueño, hígado graso, etc.
y lo empezamos a estudiar y empezamos las primeras líneas terapéuticas. Ahí va con la nutricionista, donde adecúa también el tratamiento nutricional, y posteriormente al cirujano, donde también lo va preparando ante la eventualidad de la cirugía bariátrica. Nuestros pacientes no son, por ejemplo, en el artículo, si uno ve un poco las tablas y los indicadores, el índice de masa corporal medio de los pacientes del artículo es 50. O sea, son pacientes con obesidad mórbida que terminan en bariátrica. El tratamiento es la cirugía bariátrica. Y bueno, y después tienen sí la consulta con el psicólogo, y bueno, y ahí empiezan un periplo de entre 3, 6 meses, depende más, para que tengan los estudios y estén adecuados para poder ser pasibles de la cirugía. Cuando llegan a la cirugía también los vemos todos en la internación y después los seguimos como un equipo multidisciplinario o interdisciplinario a lo largo del tiempo. Lo que tratamos de hacer siempre nosotros es tener muchos nexos en el interior del país para evitar esos traslados tanto hacia el paciente, pero bueno, a veces se forman, a veces es un poco más difícil. Una pregunta que no sé para cualquiera de los dos, pero ¿qué pasa si el estudio del marcador no alienta a pensar que la cirugía va a tener una respuesta adecuada? ¿Hay alternativas? ¿Se puede pensar el día de mañana algún tipo de tratamiento? ¿Cómo sigue esto? ¿O es un diagnóstico de por acá no es? No sé, Gustavo. No, bueno, a ver, para nosotros fue muy importante este trabajo, no solo por el estudio del eventual biomarcador y de la eventual respuesta que puede tener la cirugía a los altos niveles de esa proteína en sangre. Fue muy importante por el trabajo que hicimos con el Instituto Pasteur y que formamos el grupo, ¿no? Se terminó de conformar un grupo de trabajo desde la mesada al paciente, que eso en Uruguay no es tan fácil, donde hacemos de todos los estadios de la medicina en este grupo súper interdisciplinario de trabajo, donde vemos desde los cirujanos que son profesores hasta ellos que están en el Pasteur, que vamos buscando como otras opciones como biomarcadores. De vuelta, encontrar un biomarcador es bueno, es una buena estrategia porque el tratamiento de la obesidad tiene que ser individualizado. Entonces, cuanto más lo individualicemos, mejores resultados vamos a tener, ya sea porque el tratamiento sea médico, farmacológico sobre el sistema nervioso central, médico farmacológico sobre el aparato digestivo, restricción gástrica, etc. Pero estas cosas funcionan. Pero lo que más es relevante es que esto es un primer paso. Hay que seguir trabajando, hay que darle más número de pacientes, pero sobre todo consolidar un grupo de trabajo muy fuerte. Leonardo, vos decías, creo que la proteína FSTL1, ahora sí, ¿es un marcador endocrino o está asociada a una reacción endocrina? Bueno, la proteína, lo que se conoce, hay varios artículos que hablan sobre la función de esta molécula, que es una proteína que normalmente nosotros sintetizamos. Es una proteína de secreción, o sea que la célula la sintetiza y la secreta al medio extracelular, por eso la pudimos detectar justamente en sangre. Y nosotros, también está reportado que el tejido adiposo es uno de los tejidos que más sintetiza y libera al medio esta proteína. Entonces nosotros estamos trabajando bajo el paraguas de la hipótesis de que esta proteína puede regular el funcionamiento del tejido adiposo e incluso puede trabajar regulando a distancia, es ser un mensajero molecular que tiene como blanco otros tejidos o órganos que son importantes en la mantención del metabolismo y modular su funcionamiento. Entonces, en el contexto de la obesidad, donde muchas veces el 50% de la masa del paciente es tejido adiposo, pensamos que puede llegar a ser importante el aporte de esta proteína en la regulación del metabolismo. De hecho, también quiero remarcar de que el tejido adiposo no es simplemente un depósito de energía, sino que también es un órgano endocrino que libera un montón de factores a la sangre que terminan modulando y permitiendo que a nivel sistémico todos nuestros circuitos que nos mantienen metabólicamente saludables funcionen correctamente. Por hoy llegamos hasta acá por una cuestión de tiempo, pero como me quedó clarísimo que esta es una investigación que tuvo un hito con la publicación, pero que está totalmente en marcha y en curso, seguramente volvamos a conversar y avancemos en esto, que es investigación. Quiero cerrar con esto, investigación nacional,
montada en medicina que se practica en hospitales públicos y que está publicando conocimientos a escala global. Así que nada, a todo el equipo felicitaciones. Leonardo Santos, Gustavo Bruno, gracias por venir a Sobre Ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos el programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.